Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Gozo poder nuevamente compartir con ustedes esta serie de estudios de doctrina básica. Las noches de viernes estamos con esta serie de estudios, hermanos, para llevarles precisamente estos temas fundamentales para que ustedes puedan edificarse y utilizar este material conforme ustedes lo vean para otras vidas que están empezando el caminar cristiano. Hermanos, es muy importante que nos cimentemos en la roca, en lo que la Biblia menciona como la doctrina básica fundamental. Por eso esta noche vamos a tocar un tema por demás también necesario que escudriñemos. Se refiere a la lucha espiritual. Amén. Pero siempre en oración. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, de quien somos, a quien servimos y por quien también vivimos, te pedimos en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú puedas tomar control de este tiempo, Señor, control de este estudio por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a discernir, Señor amado, lo que significa la lucha espiritual. Ayúdanos a discernir, Padre Santo, para hacer frente, para entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, como está escrito en tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Las armas que tú nos das para enfrentar esta guerra espiritual, esta lucha espiritual permanente que todo cristiano sostiene. Gracias, papito. Para ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, por siempre, para siempre, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes control y que confirmes la obra de nuestras manos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Bien, amados, esta noche entonces vamos a desarrollar el tema, la lucha espiritual. ¿A qué se refiere la lucha espiritual? Sabemos por las Escrituras que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este estudio. Empezamos con Efesios capítulo 6, versículo 12. Anótalo, tómalo en cuenta siempre, este pasaje fundamental en lo que se refiere a la lucha espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fundamental este pasaje para entender que el Señor nos ha llamado a una lucha espiritual. Amén. Efesios 6:12. La pregunta que nos hacemos inicialmente es, ¿en qué consistirá la lucha a la que se refiere el apóstol Pablo, que acabamos de leer, acabamos de escudriñar? Se refiere a la lucha diaria que sostiene todo cristiano verdadero, nacido de nuevo y lavado en la preciosa sangre de Cristo. Esta lucha no es contra enemigos de carne y hueso, de carne y sangre, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones que no se pueden ver con los sentidos naturales, sino que se mueven en esferas espirituales. Es decir, el enemigo de las almas, Satanás y sus demonios. Estos tratarán por todos los medios que el cristiano retroceda en su fe, vuelva a los deleites del mundo y a participar de las obras de la carne, cosas de las cuales el Señor los rescató. Tristemente, cuando el enemigo logra su propósito en el cristiano vuelve al mundo y sus deleites, y corre el gravísimo riesgo de convertirse en un apóstata, sin posibilidad de retorno a la comunión con Dios. Hay un riesgo permanente. Apostasía significa apartarse. Si has escuchado de este término, apostasía significa apartarse. Hebreos 3:12, ¿qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para, subraya, apartarse del Dios vivo. Apostatar, eso significa. Apartarse del Dios vivo. En su empeño diario
diablo y sus demonios, si no logran hacer retroceder al creyente, tratarán a través del engaño, inyectando pensamientos en su mente, que éste participe de una falsa seguridad. Otro peligro que también hay que cuidarse. Pero en realidad su vida espiritual, al carecer de oración ferviente, ayuno, lectura de las Escrituras, de la palabra de Dios, se irá convirtiendo en un mero ruido religioso, con aspectos muy parecidos a la religiosidad romana. Amén. Catolicismo romano, de la cual el Señor nos liberó. Una señal clara de esto es que se deja de tomar en serio la palabra y las exigencias del Señor Jesús, amén, y del Espíritu Santo respecto a la vida de santidad. El engaño del enemigo se habrá consumado entonces y el apóstol exhorta al respecto. Segunda de Corintios 13:5, anótalo por favor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Amén? La palabra de Dios, por tanto, nos da la voz de alerta para no caer y permanecer en semejante y espantoso engaño. Si se ha caído, debe levantarse y salir rápidamente. Si ha pasado algo, si ha ocurrido algo, tendrás que levantarte y ya rápidamente volver a la comunión con Dios. Antes de orar. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es necesario que sepas que conforme se acerca la venida de nuestro amado Rey Jesucristo por su amada iglesia, la lucha espiritual se acentuará cada vez más. Cada vez más. Muy necesario conocer este aspecto. Muy necesario para prepararse. El enemigo de las almas, Satanás, sabe que le queda poco tiempo. La única forma de hacer frente a tal embestida del enemigo es tomar las armas espirituales que nos ofrece el Señor a través de su amada palabra. ¿Cuáles son estas armas espirituales a nuestra disposición? ¿Cuáles serán estas armas? En primera instancia se halla la armadura espiritual, la armadura de Dios que muchas veces se descuida. Efesios 6, 10 al 18, por favor, escudriñalo con cuidado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Más adelante, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, por tanto, versículo 3, importantísimo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ahí está, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Ahí están los elementos de la armadura. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que la armadura de Dios es fundamental para la guerra espiritual. Estamos en guerra y debemos actuar como soldados disciplinados.
Vestirse todos los días en oración y recibir por fe toda la armadura de Dios, confesando esta armadura, los elementos de esta armadura, tenerla siempre en nuestro ser presente. Cubierta la cabeza con el yelmo de la salvación, cubierto el tronco con la coraza de justicia, cubierta la cintura para estar firmes con el cinto de la verdad, cubiertos los pies con el apresto del evangelio de la paz para rechazar cualquier pensamiento del diablo o demonios. Por último, tomando en la otra mano la poderosa espada de la fe, que es la bendita palabra de Dios. Aquí vamos a ver un aspecto importantísimo. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo todo esto que estamos viendo? De lo que veía en los soldados romanos, que todos los días él podía de alguna manera poder ver, digamos, qué elementos tenían estos soldados romanos, ¿verdad? Justamente estos elementos, pero ya en el sentido espiritual, aplicando al sentido espiritual. Así como ellos tenían un yelmo en su cabeza, nosotros espiritualmente tenemos el yelmo de la salvación, porque sabemos que nuestra salvación es por fe y creemos que es así. Amén. Ahí está. Cubierto el tronco con la coraza de justicia. Estamos justamente cubiertos con la justicia de Dios. Él nos ha justificado. Cubierta la cintura, el cinto para estar firmes. Veían que el apóstol Pablo veía que los soldados utilizaban unos cintos gruesos para estar firmes. Justamente en el sentido espiritual tenemos en la cintura para estar firmes el cinto de la verdad. De la verdad. Los pies, veía cómo cubrían sus pies, cuidados con algo que era justamente para el apresto de la batalla. Y nosotros cubrimos los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿verdad? Rechazar cualquier pensamiento del diablo y demonios. Amén. Por último, tomando en la otra mano la poderosa espada de la fe, que es la bendita palabra de Dios. Otras armas espirituales poderosas son: tenemos la preciosa sangre del Señor Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí vamos a hacer un momento, vamos a meditar un poquito. La sangre preciosa por la cual el Señor pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La sangre preciosa por la cual nosotros fuimos libres de la esclavitud del pecado. La sangre de Cristo, que dice en Apocalipsis, también hay un pasaje, que le han vencido al diablo por la sangre del Cordero, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por esa sangre, confesamos esa sangre, creemos que esa bendita sangre preciosa, vertida en la cruz del Calvario, es para hacernos libres y para hacernos victoriosos. Otro, el nombre de Jesús, para echar fuera demonios, cualquiera sea su género, función. Importantísimo, en el nombre de Jesús podemos echar fuera con autoridad todo espíritu inmundo que quiera venir a oprimir, a contaminar, en el nombre del Señor Jesús. Y la palabra nos da el respaldo y nos dice que el Señor nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Más adelante tenemos la guía del Espíritu Santo de Dios para no ser engañados, discernir cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La Biblia enfatiza un aspecto importantísimo, que todos los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son aquellos guiados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Y Él nos cuida para no ser engañados por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. Y el elemento que es la espada, antesitos, por favor. Antes, por favor, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Encontramos que en los elementos de la armadura, la mayoría son defensivos. Defensivos, el yelmo, la coraza, el cinto, son defensivos. El único ofensivo es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso memoriza pasajes, créelos, confiésalos creyendo en el nombre del Señor Jesús. Tu palabra dice esto, tu palabra dice esto, tu palabra dice esto. Qué poderosa es la palabra de Dios cuando se la utiliza como una espada, que es la palabra bendita del Dios Todopoderoso. Primera de Pedro, ¿qué dice la palabra del Señor?
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué tremendo este pasaje, hermanos. Ahí nos muestra la palabra de Dios, que hemos sido rescatados de nuestra necia, que es vano, necio, tonto, de nuestra vana manera de vivir, la que lamentablemente muchas veces heredamos, esa religiosidad en la cual estábamos en otro tiempo de nuestros padres, ¿verdad? Pero esta sangre nos ha rescatado no con un pago de cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosísima sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ven? Antes esta arma espiritual que es la sangre de Cristo, ante esta arma poderosa, escúchame bien, tiembla Satanás y sus demonios, el mismo infierno. ¿Por qué? Porque es una poderosísima arma espiritual. Gloria al nombre del Señor. Amén. Nuestro amado Señor Jesucristo venció al que tenía la potestad de la muerte, esto es al diablo, en la cruz, derramando su sangre, murió por nosotros y nos dio la victoria. Sin embargo, para que estas armas que hemos mencionado sean eficaces en nuestras vidas, debemos primero ponernos a cuenta delante de nuestro Dios. Muy importante. Ponernos a cuentas. Amén. Reconocer, pedir perdón al Padre en el nombre del Señor Jesucristo por aquellas áreas de nuestras vidas, mal carácter, impaciencia, envidia, etcétera, obras de la carne que tal vez todavía están, que aún nos falta entregar, pecados ocultos que debemos confesar y arrepentirnos de corazón. En este punto hay un pasaje también no menos importante que menciona: examíname, Señor, conoce mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad, guíame por camino recto. Salmo 139. Amén. El último versículo está esto, que precisamente nos muestra la importancia de pedirle al Señor que nos examine y que nos muestre y revele aquellas cosas que debemos entregar. La cruz es un instrumento de muerte, sí. La cruz es un instrumento de muerte, ahí es donde el Señor murió. Amén. En un sentido espiritual, el Señor Jesucristo dio muerte a la carne pecaminosa precisamente en la cruz del Calvario. Por ello, por fe, debemos llevar a la cruz y dar muerte, renunciar de corazón a cualquier obra de la carne que todavía pudiera estar operando en nuestras vidas. Precisamente ahí el Señor murió. Y cuando en un momento determinado, cuando estaba ya entregando el Espíritu y muriendo, el enemigo pensó que él había salido victorioso. Pero no, en realidad lo que estaba haciendo el Señor al morir en la cruz del Calvario es dar muerte a la carne, para que nosotros en un sentido espiritual también demos muerte por fe a las obras de la carne que batallan contra nuestra alma. Amén. Gálatas 5, 18 al 21, ahí está clarísimo. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Y ahí está la lista que tenemos que tomar en cuenta siempre en nuestras vidas y para compartir a otros. Empieza con esto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, obras de la carne, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí vamos a ver un poquito, antes por favor al 19 nos vamos a ir. ¿Cómo empieza esta lista? Versículo 19. Manifiestas son las obras. ¿Qué significa esto?
Algunos no entienden, especialmente hermanitos que están empezando a caminar cristiano, qué significa carne en un sentido espiritual, obras de la carne. Precisamente de esta manera se muestran, se manifiestan las obras de la carne. ¿Cómo? Como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahora, versículo 20, más adelante. Aquí hay un detalle muy importante. Muchas personas solamente se refieren a los pecados como empieza la lista, digamos, los pecados morales, ¿no es cierto? La inmoralidad en cuanto al adulterio, la fornicación. Y muchas veces se justifican y dicen, en realidad yo no cometo todas estas cosas, yo soy una persona correcta, yo no hago maldad, y tratan de justificarse. Pero la lista sigue, versículo 20, ¿qué dice? Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Habían estado dentro de la lista de obras de la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ahí está. La palabra del Señor muestra claramente que todas estas cosas son obras de la carne y los que las están practicando no podrán heredar el reino de Dios. Por eso, importantísimo entregar todo esto, hacer morir todo esto por el Espíritu Santo, a través de la oración, si es posible el ayuno, que es un arma espiritual poderosa, y entonces hacer morir todo esto que batalla contra nuestra alma. Amén. Recibir por fe el perdón del Señor por estas obras inicuas es importante. Discernir que cualquier obra, ¿no?, de la carne sirve de alimento a fuerzas espirituales de maldad o demonios, contaminando las vidas de las personas. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. O sea, al practicar estas obras de la carne, lo que estamos haciendo es, ¿no es cierto?, en un sentido alimentar, o sea, en un sentido hacer que fuerzas espirituales de maldad, que Satanás y sus demonios vayan cobrando fuerza en la vida de aquellos que practican tales cosas. En otras palabras más sencillas, dando lugar al diablo con esta situación. Amén. Y lamentablemente contaminando las vidas. Una vez que de corazón se renuncia a cualquier obra de la carne, se echa fuera del cuerpo todo espíritu inmundo que haya podido entrar por esa puerta, atándolos a la cruz del Calvario. Luego, cubrirse por fe con la sangre preciosa de Cristo. Cubrir las puertas, limpiar la casa para evitar nuevas contaminaciones que pudiera darse cuando se da lugar al diablo o demonios. En el lugar donde estés, hermano, en el nombre del Señor Jesús, confiesa que Jesucristo reina en tu casa, reina en el lugar donde estás, reina en tu vida. Y no tiene lugar para nada Satanás, ninguno de sus demonios. Y échalos fuera en el nombre de Jesús, como el Señor nos dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Definitivamente, la sinceridad del cristiano es fundamental. Dios no puede ser burlado. Lo que el cristiano siembre es lo que ciertamente segará. ¿Y a qué nos referimos con esto? Muchas veces, amados, por el engaño del enemigo, el cristiano tiende a vivir una vida doble. Una cosa aparente y otra cosa verdadera que es en su corazón. Y eso no le agrada al Señor. La sinceridad es muy importante. Podremos engañar a los pastores, podemos engañar a los hermanos, podemos a los familiares, pero jamás al Señor. El Señor nunca será engañado porque Él no puede ser burlado. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otra parte dice, si siembra para la carne, cosecha muerte. Si siembra para el espíritu, cosecha vida eterna. El nombre de Jesús, poderoso, poderoso, poderoso. Amado nombre de Jesús. Precioso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Un arma poderosísima, el nombre de Jesús. Luego de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y al vencer al imperio de la muerte, existe un nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor.
Filipenses 2, 8 al 11, anótalo. Este es un precioso pasaje de las Escrituras que nos muestran tal verdad. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es uno de los pasajes más bellos en la guerra espiritual y es un arma poderosísima, disponible para todos aquellos que hemos conocido al Señor y lo hemos confesado como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús se echa fuera todo dominio, cualquiera sea su género o función. Se echa fuera todo espíritu inmundo, todo demonio. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Esta es una señal y este es algo que nos mostró el Señor y nos dio la autoridad para hacerlo en su nombre. Otro aspecto importantísimo en la lucha espiritual, la guía del Espíritu Santo de Dios. La guía del Espíritu Santo de Dios. Eso es bien importante tomar en cuenta, hermanos amados. ¿A qué se refiere esta guía del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué nos dice la palabra? En su misericordia nos ha provisto de su Espíritu Santo para poder ser guiados y evitar ser engañados por el enemigo de las almas a través de doctrinas de error, doctrina de demonios, inspiradas por demonios. Amén. Importante es este aspecto. Es necesario poder discernir lo que es de Dios y lo que es de la carne, lo que es del mundo donde operan Satanás y sus demonios, para no confundirnos. Va a ser de Dios cuando lo que se ha recibido y las decisiones a tomar estén de acuerdo con su palabra y entregadas a Él en oración de corazón, en oración ferviente. El cambio será de la carne cuando su origen se encuentre en las emociones caídas propias de la naturaleza caída. Como consecuencia, las decisiones serán realizadas sin oración previa y en forma totalmente impulsiva. Como consecuencia, deberá renunciar a la voz del mundo y sus placeres y sujetarse a la voluntad de Dios y a su bendita y poderosa palabra. La voz de Satanás y sus demonios vendrá muy camuflada, con mucho engaño, astuto, desde el principio, el enemigo de las almas. Nunca debes olvidar que el enemigo de las almas tiene un poder de engaño muy grande y es así, y también de convencimiento. ¿Eh? Y la mente es el lugar donde trabaja. Aparentemente aparecerá muy razonable, pero contradice la palabra de Dios. Su fin es muerte espiritual. Con la preciosa ayuda del Espíritu Santo y una vez discernida la fuente de lo que estás recibiendo, si no es de Dios, cancelar inmediatamente todo pensamiento que no es de Él y llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo y su palabra. Si se ha discernido que es de Satanás sus demonios, reprenderlos abiertamente en el nombre de Jesús, echándolos fuera con toda autoridad. Nunca se debe olvidar que la mente, o lo que también es otro nombre, entendimiento, dice la Escritura, es el campo de batalla donde trabajan muchas veces fuerzas espirituales de maldad. Por ejemplo, la depresión, los temores, las angustias, las aflicciones, la ira, el desánimo, incluso deseos de quitarse la vida. ¿Amén? Ahí trabaja el enemigo de las almas. Por eso hay que estar dispuesto a ver qué arma utilizar para reprender en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña, 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo es el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor. Amén. Para que nosotros podamos ser guiados. La unción
El Espíritu Santo se expresa como la consagración que recibe el cristiano una vez que participa del nuevo nacimiento, tanto en posición como hijos de Dios, como en servicio al Señor en obediencia. Desde el momento de su nuevo nacimiento, el cristiano recibe la unción para ayudarlo a ser guiado a la verdad. Le ayuda a entender las Escrituras en el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, no necesita ser enseñado de otra doctrina humanista o que contradigan la palabra de Dios. Es sellado por el Espíritu Santo de Dios como expresión de pertenencia al Señor Jesucristo. Dice que nos ha sellado por el Espíritu Santo, ¿eh? Para que pertenezcamos a Él y seamos de Él y para Él. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados por su Espíritu Santo. ¿Ven? Romanos 8:14, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso es que debemos pedirle al Señor, nos llene de su Espíritu Santo, nos llene de su Espíritu Santo. Amén, para que justamente esto se dé. Otro aspecto importantísimo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Otro punto extraordinariamente importante. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Satanás y sus demonios lo saben muy bien. Y por ello es que a través de los siglos han tratado de desacreditarla por todos los medios, utilizando muchas veces a sus ministros o siervos. Para el cristiano verdadero debe ser su brújula en el camino. ¿Cuántas veces se escucha decir que la Biblia tiene que ser modernizada, actualizada? Y esos son instrumentos del enemigo que tratan de desacreditar la Biblia. La palabra de Dios es poderosa. No permitas ningún pensamiento porque reconoce que es palabra bendita y poderosa que nos puede hacer libres y nos hace libres y nos hace victoriosos. Salmo 119, 105. Sabemos, hermanos amados, que en el libro de Salmos, el capítulo más largo de todo el libro de Salmos es el 119. El Salmo 119 de principio a fin habla acerca y toca el aspecto de la palabra de Dios. Y el corazón quizás de este Salmo se encuentra en el versículo 105, que dice, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Qué bello este pasaje. Salmo 119, 105. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. ¿Qué dice escribiéndole a su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabes para qué es útil? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está, pasaje fundamental. En ella el cristiano encuentra una fuente de sabiduría inagotable. Cada faceta de nuestras vidas debemos poner bajo la luz de las Escrituras y comprobar si están de acuerdo con la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, recibimos exhortación, tenemos también consolación y tenemos edificación para nuestras vidas. Bendita y poderosa palabra de Dios. Proverbios 14, 12, ¿qué dice? Mira tú, qué tremenda es la escritura. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estábamos en caminos de muerte hasta que vino el Señor a nuestras vidas, nos alumbró por el Espíritu Santo y nos guía con su palabra, y en las palabras nos muestra que habíamos estado equivocados en otra vida, en otro tiempo, sin esperanza, sin Dios. Pensábamos que estaba muy bien. Estamos en caminos de muerte, camino que a nosotros parecía derecho, pero que en realidad era camino de muerte. Jeremías 6:16, bello pasaje, qué bello.
Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino, andad por él, hallaréis descanso para vuestra alma. Pero lamentablemente Israel dijo: no andaremos, porque esa es la decisión de cada uno. Amén. Y siglos más tarde, nuestro amado Rey Jesucristo, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Definitivamente el camino, la senda antigua, es Jesucristo. El Verbo de Dios, la palabra viva, en quien tenemos la referencia perfecta para nuestras vidas. El Señor Jesucristo rechazó las tentaciones. ¿Cómo? Utilizando la poderosa palabra de Dios. Ustedes saben que ha sido tentado el Señor en el desierto. Amén. Pero las 3 veces que fue tentado, el Señor reprendió a Satanás con la palabra. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué dice la Escritura más adelante, hermanos? Jesús respondiendo le dijo: escrito está, ahí está, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré todas, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. ¿Y cuál fue la respuesta? Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. El diablo conoce también la Biblia y para utilizarla y engañosamente. Pero respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Nuestro Señor Jesucristo refutó las tentaciones de Satanás con las Escrituras. Nosotros sigamos su ejemplo. Sigamos su ejemplo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. De esta manera, hermanos amados, concluimos este estudio de lucha espiritual, confesando esta palabra, leyendo, discerniendo esta palabra con la que concluimos siempre estos estudios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, utilicemos esta bendita y poderosa palabra de Dios para que podamos crecer espiritualmente y podamos servir al Señor eficazmente. Y si tú, que has estado en sintonía, por alguna razón te apartaste, el hecho de que estés en este momento escuchando este estudio no es casual. El Señor te está diciendo: vuelve. Vuelve porque por tu pecado has caído, pero Él está dispuesto a perdonar si hay un genuino arrepentimiento. Quiere utilizarte. No te ha desechado. Quiere utilizarte. Y si no tienes a Cristo todavía en tu corazón, hoy es el día de salvación. No permitas más que el enemigo engañe tu mente, sino confiésalo en este momento y dile: Señor, perdóname, ven a mi vida, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, enséñame tu palabra para vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, gracias por estas armas espirituales y gracias por esta enseñanza, Padre Santo, en el único y poderoso nombre que conocemos para ser salvos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor los bendiga,
grandemente.